Licenciada Marisol Cermeño, bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala al curso Filosofía de la Educación, semana 15. Tema a socializar, la cultura y sus distintas definiciones según los autores. El objetivo que se plantea para la sesión 15 es el siguiente: aportar un análisis de la literatura relacionada con la palabra cultura. Daremos inicio a la socialización del contenido. Evocar los distintos usos e interpretaciones del concepto clave de la cultura dentro y fuera del ámbito de la antropología como una disciplina académica, en tanto en un nivel político como en un nivel social, pasando así de ese análisis a un análisis de debates que nacen en el mismo seno que la disciplina antes mencionada. También este término ha tenido diferentes interpretaciones de distintos autores. Con ello se quiere mostrar que existe y ha existido una problemática relacionada con el tema de la cultura. Esta problemática no solo fue en tiempos antiguos, sino también se puede dar en nuestros tiempos, alrededor de los conflictos que nacen de las diferentes formas de entender un mismo concepto, su definición, que puede ser de una forma delimitada o de una forma bastante extensa. Por lo mismo, es importante tener un acercamiento de todas esas definiciones que nos van a permitir establecer un debate que nos lleve a poner en marcha el término de la cultura. La cultura en el siglo XX surgió como un concepto central de la antropología, abarcando todos los fenómenos humanos, fenómenos que no son el resultado de una genética, sino fenómenos que son el resultado de una interacción social o de una construcción social. Específicamente, el término cultura en la antropología americana tiene dos significados. Significado número 1, la evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las experiencias de formas simbólicas y así actuar de una forma imaginativa y creativa. Definición número 2, las distintas maneras en que la gente vive en diferentes partes del mundo permiten clasificar y representar sus experiencias y así actuar de una forma creativa. Después de ese análisis, también es importante remarcar que el término de la cultura después de la Segunda Guerra Mundial fue donde se volvió bastante importante, aunque con diferentes significados en relación a que también ha sido un tema analizado por distintas disciplinas y por distintos estudios culturales, y una de las disciplinas que se ha centrado en definir también esta palabra es la psicología organizacional, la sociología de la cultura y otros estudios generales que han ido resurgiendo durante ese proceso de investigación. Acá les presento la cultura según UNESCO. Según esta definición que se centra no solo en rasgos definitivos o distintivos, que también se centra en rasgos espirituales, materiales e intelectuales. Esta definición engloba además las artes y las letras, los modos de vida,
los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valor, las tradiciones y las creencias, así como también la cultura establece que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos y racionales, también seres críticos y éticamente seres comprometidos con una sociedad. Pero realmente, ¿cuál es la importancia de la cultura? Podemos establecer que la cultura ha cobrado vida en una sociedad y esta nos lleva a establecer que la forma de vida y las expresiones de una sociedad van determinando esa cultura. La cultura que se compone por costumbres, nuestros códigos o nuestras normas tradicionales pasan a ser la forma de vida y las expresiones de una sociedad ya determinada. La cultura se va estructurando por esas costumbres, esas normas, y así esa cultura podemos establecer que no se puede hacer o no se puede generar de una forma individual, sino es algo que va a partir de lo individual, pero su reconstrucción es grupal. También en este proceso de importancia necesitamos como seres humanos una socialización, porque si no tendríamos esa socialización no podríamos tener una existencia. Tampoco un cúmulo de tradiciones y un cúmulo de distintas expresiones que nos puedan representar como un ser humano que está ejerciendo un proceso en una sociedad en constante cambio. La cultura es realmente lo que nos da la identidad y es por eso que el Estado debe de garantizar una socialización de la cultura y también el acceso de la misma a aquellos sectores minoritarios, aquellos sectores que se encuentran en una minoría. Pasamos a la definición que ya nos dan diferentes autores y aquí tenemos la definición de Salvador. Según esta definición, vamos a establecer que la cultura es a base de patrones o de pautas, que también nos lleva a un proceso abstracto. En esta definición se va a establecer que la cultura se manifiesta con una conducta y que esa conducta es a base de resultados y en relación a que la cultura se puede ir alcanzando con la interacción de diferentes aspectos con los cuales se tiene contacto en una sociedad. Y según esta definición, también las normas, las creencias y las actitudes obedecen a un proceso de inducción donde ya se va a poner en marcha lo que es la existencia de normas y así el reconocimiento de una identidad. Pasamos a la siguiente definición que nos establece Alfred. Y aquí él en conjunto con otro importante investigador establece, según esta definición, nos da a entender que históricamente todas esas formas de comportamiento se han ido generando y se han ido seleccionando, especialmente vinculando los valores en ese sistema de sociedad y posteriormente esos valores se van a ir o se van considerando como productos de una acción. Y por otro lado también nos permiten establecer
que dentro de esta definición podemos encontrar elementos condicionantes que pueden preservarse a futuro. También tenemos la definición que nos comparte Taylor, y esta definición nos lleva al análisis donde, basándose según esta definición, la cultura facilita y multiplica las oportunidades de los individuos y también de las sociedades. Esta multiplicación amplía ciertos horizontes y fomenta un sentido de bienestar y hace frente a todos los procesos de cambio y de globalización en los cuales se encuentra una sociedad. Desde esa perspectiva se analizan distintas áreas del desarrollo humano, del desarrollo social, también las perspectivas de los derechos humanos, y aquí es donde cobra vida esa sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Que mediante esta definición siempre se está en busca de la perseverancia de un patrimonio cultural, y que esa perseverancia es a base de una comunicación, de un crecimiento económico, de una gobernanza, y aquí es donde juega un papel muy importante la educación, según esta definición, porque la educación nos lleva a alcanzar o a establecer ese fin que se pretende obtener o capturar de una forma plena. Analizamos la siguiente definición según Ralph, y esta definición nos lleva a ese proceso donde nos establece que dentro de una cultura o la cultura se va conociendo mediante las múltiples reacciones emotivas, que estas pueden ser de una forma condicionante o de una forma habitual. Y según esta definición, todos los miembros de una sociedad adquieren esas conductas condicionantes, ya sea por instrucción o por imitación, y que posteriormente se van compartiendo en un mayor o en un menor grado. El concepto de la cultura nos ha llevado a establecer diferentes definiciones como las que les comenté. Claro está, no son las únicas, existe una infinidad de definiciones del tema de la cultura, pero estas definiciones han sido el resultado de múltiples debates y de múltiples usos que se le da a la palabra en la sociedad. En el acontecer del tiempo, esta palabra puede ir evolucionando y puede ir teniendo una presencia común o una presencia más usual en todos los medios actuales de difusión de información. También, no obstante, con el análisis de definiciones, no se busca en sí hacer la utilización de una definición popular, sino se busca definir qué es la cultura y porque es importante para darle el mayor significado que nos pueda concretar su uso y así definir en el mundo que la podemos establecer según el contexto, y claro está, destacando que la cultura no nace de cierto determinismo, sino que la cultura es un resultado que se va dando de una forma biológica, evolucionista, y que también es un proceso de adaptación de un grupo humano en ciertas
particularidades pertenecientes a una humanidad. Para finalizar, también les recuerdo que encontrarán 3 interrogantes a las cuales ustedes le deberán de dar la respuesta correcta, socializando el contenido que se les ha proporcionado. Hemos finalizado. Gracias por su fina atención.